políticamente en un momento dado por razones administrativas. Loreto era muy grande. Pero este departamento de San Martín tiene ahora un eje vial, que es la Marginal de la Selva, que lo recorre de sur a norte, y de ahí continúa hasta la frontera con el Ecuador en San Ignacio. Y por otro lado sale el camino Mesones-Muro, que cruza el Abra de Porcuya. El viaje que hemos hecho y que yo quiero compartir con mis compatriotas ha sido fundamentalmente al proyecto Alto Mayo, o sea, al norte de San Martín. El norte determinado por las grandes poblaciones de Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca, San Juan y el Abra de Pardo de Miguel, por la que se pasa para salir por Porcuya. Vemos en este contorno el área importante del departamento y cómo la carretera marginal es su eje principal. La zona norte donde se ha desarrollado la labor que estamos describiendo hoy es la zona del Alto Mayo. El río Mayo desemboca en el Guallaga Central. En otra oportunidad veremos el proyecto del Guallaga Central y del Alto Guallaga, que son también proyectos de desarrollo muy interesantes. Terminada esta visión de San Martín, nos vamos por la carretera Mesones-Muro, parte de la Marginal, y por la carretera Mesones-Muro, a ver los trabajos en el Abra de Porcuya, que han sido totalmente rehabilitados para llegar finalmente a cerrar con broche de oro esta gira en Chiclayo, donde inauguraremos el Banco Central Hipotecario. ¿Qué significan estos tractores? Hasta ahora, y en muy poco tiempo, 2.000 hectáreas de brozadas para el cultivo. Cada máquina se convierte en una extensión labrantía. Esa es su finalidad. Por eso el cuidado de la máquina tiene que ser muy meticuloso. Su dieta de aceite y lubricantes tiene que dársele puntualmente. Destruir una máquina no solo es destruir fierros, es destruir posibles o potenciales áreas de cultivo. Me complace encontrar este equipamiento. Este es como una división mecanizada, pero no para la guerra, sino para la paz. El carguío de la maquinaria es fundamental, porque estas son máquinas necesariamente lentas. Pueden ir por sus propios medios, pero se perdería mucho tiempo, y como son costosas, tienen que rendir en términos de tierras habilitadas. Hemos visto con cuánto ingenio se ha hecho aquí una rampa de concreto que puede subir la máquina y entonces pasa suavemente a la plataforma del camión. Esta niñez es la que inspira todo el esfuerzo. Ese es el resultado final de esta obra colonizadora aquí en el eje Moyobamba Nueva Cajamarca, en Segunda Jerusalén. El Colegio Divino Maestro, de una arquitectura sin pretensiones, pero funcional. En vez de un patio destechado, habiendo tanta área libre alrededor, se hace un recinto techado para que los niños puedan jugar en tiempo de lluvia. Es una arquitectura que surge del clima, de la ecología. Pero me agrada que esté formado el alumnado, que se vea que esto no es derroche, que es simplemente el cumplimiento de un deber, porque gobernar es educar. Este recinto que es multipropósito, porque no solo alberga a los niños en tiempo de lluvia para que puedan seguir sus juegos junto a las aulas, sino que tiene una gran visión allá de la tierra de promisión. Esta es una Jerusalén con tierra de promisión y sin muros de lamentación. Queridos compatriotas de San Juan de Soritor, es una gran emoción llegar aquí y sobre todo inaugurar un colegio donde se va a enseñar a los niños a conocer mejor a su país, a dominar su idioma, a adentrarse en las ciencias para prepararse para una vida mejor, para una vida que haga justicia
al esfuerzo de sus padres, que muchas veces dejaron lejanos y hermosos suelos nativos para internarse en la selva, que tiene también sus bellezas inenarrables y que cuando es trabajada da estos resultados magníficos y estas poblaciones entusiastas y optimistas. Me agrada estar con los colegiales en G. Pelacio y tener la oportunidad de estrechar la mano del director del colegio. Qué grato es inaugurar un local como este, especialmente concebido para este clima, frecuentemente asoleado y algunas veces lluvioso. Poder subrayar al país que no basta con hacer carreteras, con desbrozar terrenos, con sembrar y cosechar. Nada de eso tiene importancia a menos que se dé el debido cuidado a los que desbrozan, a los que siembran y a los que cosechan. Si no cuidamos de su salud, si no impulsamos su cultura, de nada servirán esos progresos materiales. Por eso me complace tomar nota de la presencia de este centro de salud, que significa una garantía para el pueblo y sobre todo una esperanza para las madres gestantes, una seguridad de que los niños que vengan al mundo en G. Pelacio no verán sus vidas prematuramente sacrificadas por la falta de higiene. Aquí la carretera toca el río. No es un río, el Alto Mayo, navegable por grandes embarcaciones, pero sí por lanchas de un tamaño tal que corresponden prácticamente a una camioneta y algunas veces a un camión. Por eso al área incorporada por la carretera hay que sumar el área de extensión a lo largo de los ríos que tienen agua suficiente para que se pueda transportar, como vemos allí, la mercadería por canoas, por lanchas, que constituyen una manera de alargar el brazo económico de la República. Este puerto, aquí, al término del camino vecinal, de un ramal que sacamos de la marginal de la Selva en Nueva Cajamarca y pasa por San Fernando, aquí tenemos un ejemplo de lo que significa el progreso por la vialidad. Nuestra tradición andina nos dice que Manco Cápac salió a buscar la buena tierra con una barra de oro. En nuestro tiempo las cosas han cambiado. Se llega a la buena tierra como el valle de Yuraquiaco que estamos viendo, se llega mediante estudios cartográficos, mapas por satélites, análisis de suelo, mucho esfuerzo en los pioneros y en los descubridores. Aquí no hemos hecho sino repetir una tradición peruana, pero en mayor escala, en la escala de nuestro tiempo. El Perú siempre encerrará la promesa de una tierra feraz para nutrir a su creciente población. Veamos ese valle pintoresco de 8.000 hectáreas. Aquí se asentaron en Yuraquiacu los primeros colonos que han sido seguidos, porque el buen ejemplo debe seguirse por múltiples comunidades que ahora explotan de uno a otro confín la región agrícola del Alto Mayo. Aquí tenemos los arrozales en la región de Rioja y Yuraquiacu. El pueblo, con enorme esfuerzo y sacrificio, se ha forjado aquí un porvenir. Yuraquiacu, que es un pueblo modesto, tiene ahora congestión de tractores. Cada agricultor ha podido comprar su propio tractor. El radicarse en la selva no significa para los técnicos vivir primitivamente. Aquí, en esta carretera de pie de monte, que es la marginal, al pie de los Andes, en la vertiente oriental de los Andes, tenemos una excelente estación agrícola en Nueva Cajamarca, y ahí está la casa
para uno de los técnicos. Como podemos ver, es una casa moderna, acogedora, higiénica. Es la manera de arraigar firmemente al suelo a los técnicos que no podemos ni debemos perder. No por ser esta zona de Nuevo Cajamarca y del Alto Mayo una zona lluviosa, se puede dejar de considerar tomas como esta en el río Yuracyacu para regularizar el riego. Aquí tenemos una obra de ingeniería moderna que representa asegurar el riego en 1000 hectáreas adicionales. Ha sido hecha dentro del proyecto integral Alto Mayo que realizan el gobierno peruano y el Banco Mundial. Es una de las obras modelo de este régimen. Pienso que no hay obra de agricultura, de impulso al agro, más fructífera que esta que estamos visitando el día de hoy. Felicito efusivamente al ingeniero González Prieto por la hábil conducción de este trabajo de progreso y bienestar. Se construye la carretera marginal, las vías vecinales, se crea la extensión agrícola, se completa la infraestructura. ¿Y todo ello para qué? Para este resultado, la producción. El problema ahora en el departamento de San Martín es el exceso de arroz, no la escasez o la carencia de arroz, como ocurría cuando vine yo por primera vez a esta tierra de promisión. Compatriotas y amigos, en plena juventud vine por primera vez a Moyobamba y le declaré mi amor, y Moyobamba dijo sí. Y este sigue siendo un matrimonio feliz. Cada día se agrega algún episodio que pone de relieve la espiritualidad de este vínculo. Qué cosa más elocuente que esta reunión en la plaza, apenas convocada, que esta concurrencia masiva para decir palabras de despedida en lo oficial, pero de saludo y bienvenida en lo personal al presidente que termina. Este es un amanecer en Moyobamba, la nueva Moyobamba, y también la antigua Moyobamba, la madre de las ciudades de la selva. Esta ciudad con Chachapoyas desempeñó un papel fundamental en la conquista, en la evangelización, en el aprovechamiento de la selva. Aquí estamos en el hotel de turistas que hemos construido. ¡Qué marco magnífico! Era lo que les faltaba a esta ciudad. Había simplemente que enmarcar la obra de arte. Yo invito a mis compatriotas a venir a Moyobamba, a gozar aquí de la leyenda de este pueblo y sobre todo de su indescriptible belleza natural. Ahí está el río Mayo a lo lejos. Hay como 100 kilómetros de aquí aguas arriba de río navegable por pequeñas embarcaciones, por cierto. Es un medio de comunicación que viene a sumarse a las carreteras que acabamos de inaugurar. Cantidad de carreteras que son ramales de la marginal de la selva. Qué transformación la que se ha operado en el eje Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca. Este es el laboratorio viviente. Este es el estudio de factibilidad del desarrollo de la selva, no solo en el Perú, sino en todo Sudamérica. Un despliegue de luces y sombras sobre este hotel hermoso, sobre los árboles frutales de esta ciudad de huertas que es Moyobamba. Aquí estamos
en el hostal de Pomacochas, que hemos construido al borde de la laguna del mismo nombre en el departamento de Amazonas, a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Es la antesala de la selva. De aquí, la marginal pasa a Venceremos, y de Venceremos a Rioja, Moyobamba, Tarapoto, etc. Es un lugar a mitad de camino entre Chiclayo y Tarapoto. Luego es el sitio ideal para descansar después de un largo viaje. Vemos la hermosa laguna y también nuestro helicóptero que acaba de aterrizar, con el pueblo que cariñosamente lo rodea. Para dar una idea de lo que significan estos viajes, de los múltiples servicios que pueden prestar, mi médico de la Guardia Civil acaba de prestar servicios profesionales a una joven madre que está en situación delicada. Nos la llevamos. Tenemos que salvar una vida joven, que sabe Dios qué cosas puede dar al país, a qué niños puede traer al mundo en el futuro. La Fuerza Aérea y las fuerzas policiales cooperan en esta labor humanitaria, y nada es más grato para el presidente del Perú que ser portador de una enferma con verdadera esperanza de recuperarse y de poder reintegrarse a su comunidad. Esto ocurre en Pomacochas. Estamos bajando del Abra de Porcuya por una carretera espléndidamente bien construida por la empresa peruana COSAPI. Aquí vemos cómo se construye carreteras, defendiendo al viajero en los precipicios, construyendo cunetas para que el agua no destruya la vía. Esta es una firma que ha cumplido y que merece la gratitud del gobierno por haber realizado una obra impecable. Me refiero al primer tramo de la vía Olmos-Marañón, que comienza en Olmos y termina prácticamente en el cuello de Porcuya, a pocos kilómetros. Los anglosajones, cuando sienten que llega al fin su misión terrena, o cuando están en algún momento crucial, en alguna emergencia, recurren al Altísimo y cantan una canción que titulan Más cerca de ti, mi Dios. Cuando yo próximamente baje las gradas del poder, podré decir, parafraseando ese hermoso título, más cerca de ti, mi pueblo. Bueno, creo que hemos logrado nuestro objetivo de dar siquiera unas pinceladas para que el país pueda tener la misma satisfacción que nosotros hemos experimentado en este viaje. No todo es pesar, no todo es tragedia, no todo es violencia. La esencia del Perú es la de un país idealista, la de un país con calor humano. Yo recordaba esta tarde en una reunión que hemos tenido acerca del narcotráfico, que aquella ciudad que se llama Lagunas, que ha sido perturbada hace 2 días por la violencia y que ha tenido algunas víctimas muy lamentables en la Guardia Civil y entre los técnicos, era un pueblo apacible cuando yo lo visité. Este es un caso en que se ve la ventaja de conocer al país. Yo conozco a la auténtica Lagunas. Esa ciudad no es violenta, es un pueblo de gente idealista, de gente emprendedora. Cuando llegué hace 30 años, hace 29 años para ser exacto, a bordo de la Libertad, el pueblo salió a la ribera a pedir un médico porque había algún enfermo, y de ahí surgió la idea del servicio cívico fluvial. ¿Cuántos miles de peruanos se han beneficiado con ese servicio? Le debo esa inspiración a Lagunas, y ahora el terrorismo escribe otra página de sangre allí. Tenemos
que volver al Perú auténtico, que arrancar la mala semilla, la mala hierba que está destruyendo muchos de nuestros buenos cultivos. Yo creo que en ese camino están los hombres que trabajan en el Alto Mayo, que nos dan una lección de esfuerzo, de simplicidad, de sacrificio, porque hay sacrificio en muchas soledades, en muchos parajes apartados, y yo creo que nos dan una lección de peruanidad. Esa es la lección que yo he aprendido y no deseo conocer de ninguna otra. Estoy a disposición de ustedes. La primera pregunta, señor presidente, del periodista Oscar Chirinos, del diario El Nacional. Señor presidente, realmente felicitando por la forma como usted ha mostrado pedagógicamente lo que es el desarrollo en la selva del Perú. Pero pasando a otro tema, yo quisiera preguntarle lo siguiente, señor presidente. Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso de la República ha aumentado las remuneraciones del presidente de la República, así como también la de los expresidentes, en un 100% más de lo que percibían senadores y diputados. Teniendo en cuenta que el promedio de sueldo de un parlamentario bordea los 10 millones de soles con el aumento actual y que va a comenzar a partir del 1 de agosto, pregunto, ¿cuál es su opinión respecto a esta medida en época de austeridad? En lo que se refiere a un reajuste del haber presidencial para el próximo periodo, y sin que lo haya solicitado el presidente electo, en eso tenemos que ser muy claros, yo creo que es justa una mayor remuneración, porque el residir en Palacio de Gobierno no quiere decir que no se tenga responsabilidades directas. Para citar un ejemplo, el próximo presidente del Perú es un hombre que tiene 3 hijas menores, ¿no? Y tiene que educarlas, y ya sabemos lo que eso significa. Tiene que tener sus gastos personales, tiene que mantener su hogar. Esta no es sino una vivienda en cierta manera oficial, transitoria, es en cierto modo un edificio público. De manera que es absolutamente irreal mantener los niveles anteriores, que han sido deteriorados sobre todo por la inflación. Esos no van a cambiar mientras yo esté aquí. Mi moderado cheque del mes pasado se me ha entregado, y el de este va a ser un poco menor porque va a ser por 27 días. Yo no he solicitado un reajuste de esa magnitud. El Congreso lo ha resuelto así, y desde luego yo no he solicitado nada en relación a los expresidentes. Desde luego la Constitución reconoce a los expresidentes la condición de senadores. Por frecuencia 2, el periodista Pedro Ortiz. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. A lo largo de este ciclo de conferencias y de cada exposición pública suya, hemos tenido la oportunidad de conocer los logros de su gobierno, las obras que usted ha impulsado y viene impulsando aún. Pero ahora que falta tan poco para el cambio de mando, quizás sería importante que conozcamos también aquello que no se pudo realizar, eso que usted quiso que se haga y por una razón u otra no se hizo. Tal vez algún error en el ejercicio del poder, algo de lo que usted pudiera estar arrepentido. Es decir, una crítica, una autocrítica, señor presidente. Bueno, oiga usted, en realidad, habiendo 10 diarios, y la mayoría de ellos bastante críticos, creo que está de más que yo vaya a unir mi voz a la de mis propios opositores, en algunos casos, que son bastante explícitos. Yo desde luego soy insatisfecho. En el servicio público siempre se está insatisfecho. Yo hubiera querido hacer mucho más. Muchas de las obras están todavía en proceso por cuestiones económicas. Yo pienso que los errores han sido sobre todo, no una política económica, porque esta se deriva de una situación mundial, sino en algunas medidas de carácter financiero y en alguna incomprensión en distintos estratos de la administración. Gente, por ejemplo, que creía que yo tenía un capricho. Les voy a dar un ejemplo. La vía Olmos-Marañón. He mostrado la mejor parte, la parte que está lista. Tiene 5 tramos. El primer tramo se lo llevó COSAPI en licitación
y ha cumplido fielmente. El segundo tramo también el contratista ha cumplido, le falta un poco de asfaltado, pero ya está imprimada la carretera. A partir del tercero, cuarto y quinto tramos hay un notorio atraso. ¿A qué se debe ese atraso? A que fueron sucesivas licitaciones en que se fueron bajando los precios y la obra se adjudicó al 69% de su costo. Ese es un error. Lo barato cuesta caro. Ahí hemos demostrado que lo barato cuesta caro. Pero ha habido muy poca comprensión en los distintos estratos, todos los que tienen que ver con moneda y finanzas. Muy poca comprensión, porque han creído que se trataba de un capricho mío, cuando era una obra, es una obra vital, es el cruce más bajo de cordillera. Tenía carretera, es verdad, me salieron con esa especie, va a ser una carretera donde ya hay carretera. No, había una carretera primitiva, una carretera para camiones ligeros, de ninguna manera para cargas rodantes de 30, 40 o 60 toneladas como hay ahora. Los puentes tienen que estar proyectados para pesos mayores, de manera que todo ahí tiene que renovarse. Hay vías que fueron caminos de herradura que se ensancharon. Ahora hay que hacer una vialidad que sea económica, que preserve los vehículos, que no recargue el esfuerzo de las máquinas y las destruya. Entonces era una obra de primera prioridad. Y el mismo hecho de que hubiera habido obra allí antes probaba la sinceridad del gobierno en su afán de servicio. Sin embargo, se ha obstaculizado el trabajo, se ha puesto trabas financieras, no obstante de que la obra está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces ha habido momentos en que no hemos podido financiar la contrapartida peruana, que es verdad, un poco alta. Por eso yo he pedido contrapartidas menores. Pero yo creo, naturalmente he tenido demasiados problemas, otras demandas, otras obras que concluir, y no he podido volcarme íntegramente. Yo hubiera querido hacerlo. En este último viaje yo he sido muy autocrítico. La autopista entre Olmos y Jaén debería estar terminada en el nivel en que he mostrado el primer tramo hecho por la firma COSAPI. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, algo de autocrítica. Yo lamento no haber tenido el éxito que buscaba. Claro que hay otros responsables, los que decían, ahí está el presidente Belaúnde con sus carreteritas y con sus casitas. Ellos saben, me están oyendo. Ellos fueron los que pusieron piedras en el camino a un gobernante que solo quería servir eficientemente a su pueblo. Por Panamericana, Canal 5, Jerónimo Rodríguez. Señor presidente, buenas noches. Bueno. Estando usted con un pie en el estribo para dejar el gobierno conforme nos acaba de señalar, y habiéndose iniciado hoy justamente el mes de la patria, mes que ha de rubricarse con la entrega del mando presidencial, ¿nos podría usted adelantar el espíritu que ha de enmarcar el mensaje presidencial del 28 de julio y el énfasis que ha de tener eso por un lado y de otro en su fuero interno a propósito de todos estos acontecimientos? ¿Cómo se siente usted ante la vecindad de las vivencias en mención? Bueno, para serle franco, un poco aliviado. Soy como un boxeador que ha recibido muchos golpes y que está en el 15º round, ¿no? Y ya no es un round para tirar la esponja, ¿no? De manera que vamos a terminar y no estamos desintegrados, felizmente, como lo prueban algunos gestos populares que yo aprecio mucho. En cuanto al mensaje, lo he adelantado un poco y he pedido al Consejo de Ministros que lo apruebe con anticipación porque es un año final. Naturalmente yo no puedo tomar mucho tiempo en la ceremonia de la transmisión del mando. Haré una intervención de presentación con los últimos datos que me pueda dar el estudio de todo el primer semestre, que no está totalmente concluido, de unos 15 a 20 minutos. Yo creo que eso es lo cortés con el presidente entrante, con la concurrencia y sobre todo con los eminentes emisarios del exterior, entre los cuales habrá varios jefes de Estado. Todos naturalmente estarán más interesados en escuchar la palabra para el futuro que la palabra
que tiene que ver sobre todo con el reciente pasado. Hemos escrito, con la colaboración de los miembros del gabinete, unas 50 páginas a máquina, una cosa de ese tipo, que es el prólogo del volumen que siempre publicamos y que ahora va a aparecer anticipadamente. La primera versión la voy a entregar a los presidentes de las juntas preparatorias, que son el doctor Sánchez, que además va a ser el primer vicepresidente de la República, y el diputado, me parece, el diputado en la Cámara de Diputados, es Negreiros, me parece que es el más votado, es decir, el que tiene que presidir las juntas. Después repartiremos esto entre los parlamentarios salientes y electos y en las instituciones, pero siempre me reservaré para la ceremonia de la transmisión del mando lo que se deba agregar a la luz de los últimos datos que todavía no están a mi alcance. Tengo algunos datos importantes. Por ejemplo, nuestra previsión para ingresos era aproximadamente del orden de 10 billones de soles. 10 billones de soles de ingreso para el Estado en el primer semestre. Hemos tenido ingresos en exceso de esa cantidad por 18%. Entonces quiere decir que se ha administrado el país con mucho cuidado. También los egresos, y eso es lo que estamos ahora averiguando, han aumentado, ha habido muchos aumentos de sueldo. Pero en todo caso, no nos hemos quedado cortos. Mejor dicho, nos quedamos cortos en la previsión de los ingresos que hemos superado, evidentemente por una mejor recaudación y a pesar de que tenemos huelgas que el país debe condenar en contribuciones y en la aduana con frecuencia, que son lo que yo denomino, utilizando un galicismo, huelgas chantaje, porque son para poner al gobierno contra la pared, es decir, por un lado demandarle mayor pago y por otro lado negarle la recaudación. Yo creo que este es un crimen contra toda la ciudadanía. Por eso el país, no diré que sea la causa de la crisis, por eso el país tiene dificultad en salir de la crisis. Yo me dirijo a los buenos funcionarios. El Perú siempre tuvo buenos funcionarios, que están al margen, que a veces no pueden entrar a su oficina porque hay algún recién llegado que tranca la puerta. Que vean la responsabilidad que recae sobre ellos. A los recaudadores, a los que trabajan en la aduana, que le dan el porcentaje más grande de su renta al Estado, a fin de que cumplan sus deberes con el mayor patriotismo, con abnegación y sacrificio, como los cumplimos la mayoría de los servidores del Estado. La siguiente pregunta, Eduardo Guzmán, de Canal 9 Televisión. Señor presidente, muy buenas noches. Buenas noches. A la luz de los resultados de las informaciones del Instituto Nacional de Estadística sobre la inflación y devaluación del presente mes, tenemos acumulado al primer semestre 87.3% de inflación y 96.7% de devaluación. Sí. Algunos indican que estamos en la peor crisis de nuestra historia. Sin embargo, el gobierno aprista, la futura administración que entra el 28 de julio de 1985 de este año, ¿encontrará una situación económica peor que la que encontró usted en 1980? No creo en cuanto a inflación, evidentemente sí, aritméticamente se demuestra. Pero al otro lado hay la compensación de una capitalización muy grande. El hecho de que el gobierno que yo presido haya pagado por deuda externa más de 5.800 millones de dólares. Y el hecho de que en este periodo hayamos tenido dos circunstancias sumamente difíciles. Primero, la baja de los productos que nos han costado del orden de los 3.000 millones de dólares. Y segundo, el alza de intereses que nos ha costado otro tanto. De manera que hemos tenido esos dos factores completamente extraños. Nos han quitado 6.000 millones de dólares. Fuera de eso, hemos pagado otros 6.000. Fíjense ustedes el esfuerzo titánico que esto ha significado para el gobierno. En lo que atañe a la inflación
evidentemente este mes es algo más de lo que yo pensaba, es 11,8, es casi 12%. En eso tienen mucho que ver los adelantos salariales y las bonificaciones. Evidentemente el cambio, a mi juicio, debe estar en relación con la inflación, no mayor que la inflación. En esto, lo reconozco y lo debe saber el país, hay una total desavenencia con la política del Banco Central de Reserva. Y esto lo saben los delegados del gobierno. 3 delegados del gobierno, más el propio gerente, que dicho sea de paso, es designado también por el presidente de la República y ratificado por el Senado. Ellos saben bien, pero a veces lo superan en número, a veces por una vacancia, por ejemplo el caso del ministro de Hacienda, de Economía, que era miembro del directorio por el Congreso. Al asumir el mando, hemos perdido ese asiento en el directorio. Él es el ministro, evidentemente, pero ya no es miembro del directorio, su voto ya no cuenta en el directorio. Entonces está esto muy ajustado, y yo pienso que los delegados del gobierno, algunos de los cuales me manifiestan absoluta identidad con esta política, deben estar siempre alerta para que no venga una política distinta a la que quiere el gobierno. Esto sería un absurdo, porque después de todo el responsable del gobierno es el presidente de la República, así lo dice la Constitución. Dirige la política general del país, es decir, toda la política del país, desde luego con las limitaciones de la Constitución y la ley. Pero es conveniente que se sepa que, en mi opinión, es que las devaluaciones no deben exceder de la inflación. Evidentemente han excedido, y si vemos el cuadro de todo un año, de 12 meses, han excedido todavía más que en el último semestre. Señor Presidente, una breve repregunta, si me lo permite. Tal vez si hubiera habido la coordinación necesaria, principalmente entre el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Richard Webb, y el Ejecutivo en pleno, los gabinetes que se han sucedido, la situación quiere decir que no estaría tan incómoda como la estamos viviendo. Bueno, ve usted, en realidad esto es una cuestión de carácter constitucional, ¿no? Yo pienso que la Constitución en este caso no se ha puesto en una situación tan insólita, en que haya una diferencia de puntos de vista tan marcada. Cuando esto ocurre, hay cuestiones de delicadeza que resuelven la situación. Yo personalmente soy partidario de que la devaluación no exceda a la inflación. Esa es una convicción que tengo. Convicción no por cuestión de capricho, sino por cuestión de experiencia. Por el diario Hoy, el periodista Alberto Cortés. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. Algunos políticos han formulado críticas a la decisión del Banco Central de Reserva por elevar recientemente la tasa de interés sin haber hecho una consulta previa con el nuevo gobierno. ¿Qué comentario le merece esto, señor presidente? Bueno, no sé sobre esa consulta previa, si la han hecho o no. Desde luego, el delegado nuestro, el principal portavoz mío en el directorio, porque naturalmente siempre hay uno más vinculado por muchas razones, es el presidente del Banco de la Vivienda, el arquitecto Carlos Morales Maquiavelo, quien se opuso tajantemente a esa medida. Por el diario de la República, el periodista Roberto Mejía. Señor presidente, buenas noches. Hoy día ha tenido usted una reunión de coordinación con el grupo parlamentario de su partido. Sí. Se comenta que en el transcurso de la reunión han tratado algo referente a la futura posición o conducta política de Acción Popular ante el nuevo gobierno. ¿Podría usted adelantar o precisar cuál será esa conducta? Es bien conocida mi posición y la comparten todos mis correligionarios, por lo menos todos aquellos con quienes he tenido contacto. Tenemos que retirarnos a nuestros cuarteles de invierno por un tiempo, con miras a reorganizar el partido, a incorporar a nuevos elementos, nuevas generaciones,
y a continuar lo que yo siempre he querido que sea Acción Popular, un instituto de estudios del Perú. En el gobierno hay que encarar las responsabilidades que el electorado señala. Fuera del gobierno hay siempre la necesidad y el deber de continuar estudiando la realidad nacional, su evolución, los cambios que a veces ocurren. Esa es la finalidad de Acción Popular. Acción Popular es un partido que surgió de las tradiciones del Perú. Recogimos aquel mensaje vigente, no desde luego todo lo anterior, no lo que ya no tiene vigencia, sino lo que tiene una utilidad, lo que conlleva una doctrina, un programa, lo que indica un camino. Por ejemplo, esto del Alto Mayo. ¿Qué cosa es lo del Alto Mayo? Es agricultura peruana, es la misma filosofía. Claro, no tenían tractores, no tenían seguramente los mismos insecticidas, no tenían una técnica tan depurada, pero sí exigían que la tierra creciera en la medida que crecía la población. Lo que yo sinteticé con la frase, en el Perú, a todo nuevo latido de vida humana debe corresponder en la tierra un nuevo brote de vida vegetal. ¿Qué quería decir con esto? Me dirán, es una cuestión universal. No necesariamente. Hay países como Estados Unidos y como la Argentina que tienen en abundancia tierras productivas. Claro, que tienen que cultivar un poco, tienen que drenar, tienen que ordenar, pero no tienen que hacer tierra como en el Perú. El Perú es un país que tiene un desafío geográfico sumamente severo, y ese mensaje nosotros lo hemos recogido y lo mantenemos. Para mí el proyecto Alto Mayo no es sino una continuación de la filosofía agrícola del antiguo Perú en una versión siglo XX. Por el diario, el periodista Luis Fluker. Si usted lo permite. Le pregunta, señor presidente. ¿Sí? En el transcurso de la reunión de esta tarde con el grupo parlamentario, ¿usted habría recomendado a los dirigentes de su partido una pausa, una especie de descanso, para que el nuevo gobierno pueda cumplir, por lo menos en su primera etapa, los fines que ha prometido? ¿Es así, señor presidente? Efectivamente, pero estamos de acuerdo en eso, no ha sido una imposición mía. Nosotros tenemos que actuar como buenos deportistas que somos. Electoralmente nos han ganado un buen lid, esto hay que reconocerlo. Ahora, esto de ninguna manera nos deprime. Yo tengo redoblada fe en Acción Popular. Es un partido que en la práctica nos antecedió por muchos siglos y que seguramente también va a sobrevivirnos. Ahora el periodista Fluker, del diario de Marca. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. El último fin de semana, su sucesor, el doctor Alan García Pérez, en una reunión con los pueblos jóvenes señaló lo siguiente: que no iba a formular promesas que después iban a ser imposibles cumplirlas porque él no iba a ser el presidente de la mentira y que no se encontraba en sus propósitos engañar al pueblo con ofrecimientos líricos. Yo quisiera que usted nos precisara si su gobierno se siente aludido con esta afirmación y cómo califica usted la conducta del doctor García Pérez de no precisar la posición del APRA sobre lo que será su próximo gobierno. Ve usted, yo no me siento aludido de ninguna manera. Claro que cada uno define las cosas como mejor le parecen. Yo, por ejemplo, en todo caso, si algo no he logrado cumplir, no es porque pueda haber sido el presidente de la mentira, sino porque tal vez fui el presidente de la esperanza, y la esperanza fue demasiado grande, como grande es el pueblo peruano. Señor presidente, una segunda pregunta muy pequeña. Usted acaba de hablar sobre las huelgas y chantajes. ¿Cuál es la forma que usted recomienda a los trabajadores, por ejemplo, del CITE, para conseguir que sus reivindicaciones las consigan sin llegar a la huelga? Bueno, de ninguna manera en un momento de transición, de ninguna manera en un momento en que el continente mira con admiración al Perú, en que el mundo entero mira con admiración al Perú. Dicen, ahí tienen un país con problemas, con pobreza, con dificultades, pero que se ha arreglado civilizadamente, que ha hecho elecciones
y todo el país las ha aceptado. Inclusive el terrorismo ni siquiera aparece, porque en las ánforas no hay ni un conchito terrorista, no hay nada, todos son votos por la democracia, por la convivencia pacífica. De manera que yo pienso que es elemental que en este mes que tanto tiene que ver con el futuro y la historia del Perú, todos colaboren. No se trata de que yo duerma más tranquilo. En Palacio nunca se duerme tranquilo, siempre hay desvelos. Muy pronto yo estaré en el llano. Es cuestión de aguantar unos días más. No se trata de mi propia comodidad, se trata del país. Y yo pienso que hay que dar una tregua. No se trata solamente de que no hagamos críticas demoledoras políticas, podemos hacer observaciones con altura, con serenidad, sino se trata de que haya paz laboral. La Constitución es muy generosa en el derecho de huelga, que es muy respetable. No hay que abusar de él, porque cuando se abusa de un derecho, muchas veces se pierde ese derecho. Hay que meditar hondamente. En estos años ha habido mucha tolerancia, pero preguntémonos, ¿habrá tolerancia en el porvenir? La Constitución, muy clara, muy amplia, defiende y proclama el derecho de huelga, pero sujeto a la ley. Yo lamento que no haya salido la ley de huelgas. Ha habido demasiada interferencia, demasiada divergencia de opiniones, pero me parece que los recaudadores públicos tienen como primer deber el servir al país, el tonificar la finanza y la economía del país, y que tienen muchas maneras de expresar sus desacuerdos. Inclusive el año tiene 12 meses y no es el mes de la transición del mando en que deban ellos hacer presiones que desluzcan un triunfo legítimo que es de todos los peruanos. Muchas gracias. Desde Palacio de Gobierno ha transmitido Radio y Televisión del Perú. Agradecemos su atención. Adelante, estudios. Este es el INTI, la nueva moneda peruana que equivale a 1000 soles. Ya están circulando las primeras fracciones de INTI. Un 7.8 en la